Egunon, queridos patitos, vamos a tratar de las elecciones forales del 28 de mayo del 2023. Y vamos a coger un poquito de tono para meternos en la situación electoral en el país de los vascos. Así pues, vamos a tratar de estas elecciones que se fundamentan en 4 años, cada 4. Las últimas fueron en mayo del 2019. Por tanto, ciertamente, hay elecciones forales, también municipales, también a cabildos en las islas, en el Estado español. Pero las que nos conciernen son las elecciones forales y vamos a ir por territorios. Hay elecciones y hay encuestas, como suele ser habitual, y por tanto ciertamente el día 27, a 2 meses y un día de las elecciones, han salido las encuestas de Giesacker, que suelen ser razonablemente ajustadas a lo que pueda ser el resultado final, y por tanto vamos a hacer una excepción e ir a explicar lo que dicen cada una de las encuestas a los 4 territorios forales del país en la parte sur de los Pirineos, como son Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Por tanto, ciertamente, aquí tenemos la presentación con el mapa de mediados del siglo XIX que estaba en la Biblioteca Nacional en Madrid, de 1852, donde habla de 4 Españas, curiosamente 4 realidades forales en el sur de Euskadi y 4 Españas en el mapa político de la España de 1852. Está la España uniforme, la España asimilada, está cercana al ámbito de Castilla, al ámbito de la España uniforme, la España asimilada, el territorio de los países catalans, la España colonial, que incluye Cuba, Puerto Rico, Canarias, Ceuta, Melilla, y la España foral, las 4 hermanas forales del sur de Euskadi. Y por lo tanto, ciertamente, vamos a ir el hecho de que a partir del 3 de abril se convocarán esas elecciones para celebrarse el 28 de mayo de 2023, domingo. Y por lo tanto, aquí tenemos Araba. Vamos a ir con el territorio histórico de Araba. Intención de voto para las elecciones forales. Aquí establece el cambio respecto a los resultados del año 2019, en donde EAJPNV obtuvo un 29,7% de los votos y aquí recoge la idea de que puede subir en estimación de voto a un 31,7%. Euskal Herria Bildu obtuvo un 21,1% de los votos y ascendería a un 23,6% de los votos. El Partido Socialista de Euskadi y Euskadiko Ezkerra bajaría un punto, según esta encuesta de Giesacker, de un 19% al 18%. Tendríamos que el Partido Popular descendería en el voto en porcentaje de un 15,1% al 13,8%. El Carrequín Podemos, incluso con las confluencias, tendría un desempeño de bajar del 10% al 8,6%. Y Vox, partido que tiene un exiguo resultado a pesar de que el líder nacional, es lo que llaman, Santiago Abascal Conde, es de la comarca de Ayala y por tanto se le supondría tal vez un cierto predicamento en su tierra natal, pero el desempeño apenas sube, incluso habiendo tenido un escaño en las elecciones de julio, del 12 de julio del año 2020. Tenemos esa situación en la que en Álava el 1,4% de las elecciones del año 2019 se convierten en un 2,4%, que, transmitido el porcentaje, nos derivaría en estos resultados. Desconozco ese -1, +1, vamos a hacer como que no existe, salvo que nos lo explique alguien de Giesacker, pero en principio las imágenes deben de explicarse por sí mismas. Por lo tanto, en teoría, tenemos esa situación explicativa donde pone que el PNV obtuvo 17 junteros en las elecciones de 2019 y ahora obtendría 2 escaños más, que serían 19 en las elecciones
de mayo, según esta encuesta de marzo, a 2 meses de las elecciones. Euskal Herria Bildu subiría de 12 a 13, por lo tanto, aquel mantra habitual de que Álava vota constitucionalista, pues tendríamos de 51 junteros, tendríamos 19 más 13, supuestamente en el campo nacionalista, que los exegetas discutirían este aserto, pues tendríamos 30 y 32, casi 2/3 de junteros. Uf, la leche, ¿no? Bueno, pues para el territorio supuestamente más español, tenemos ahí 19 junteros para EAJ-PNV, 13 para Euskal Herria Bildu. El Partido Socialista, debido al descenso ese de un punto porcentual que hemos dicho antes, descendería de 10 a 9. El Partido Popular, que también desciende en puntos porcentuales, bajaría de 8 a 7 junteros. Y Unidas Podemos, el Carrequín Podemos, bajaría de 4 a 3, con lo cual en principio pudiera hacerse el mismo equipo de gobierno que viene ejecutando el presupuesto foral desde el año 2019 hasta el presente, como ha sido presidido por Ramiro González, con AJPNV y Partido Socialista en la Diputación Foral. Por lo tanto, ciertamente ahí estaría el marco de los posibles resultados en Araba. Con aquí el espectro habitual que se suele enseñar del hemiciclo de resultados que tenemos: 19 AJPNV, 13 Euskal Herria Bildu, 9 Partido Socialista, 7 el Partido Popular, 3 el Carrequín Podemos y 0 a Vox. Continuamos con Vizcaya. Vizcaya, territorio nuclear del señorío de Vizcaya, del histórico, que duró hasta 1876. Tenemos aquí la revolución tranquila del cambio de una rementería a Elizabeth, porque dan los resultados de que el porcentaje de 43,5, el PNV extendería a 45,4% de los votos. Ciertamente subiría algo Iker Casanova, que tiene un vídeo sobre su candidatura en este canal. Subiría Euskal Herria Bildu de 19,9% a 22,6% de votos en esta encuesta de marzo del 2023 respecto a las elecciones de mayo del 28 de mayo de 2023. Un ascenso importante, pero insuficiente siquiera para alcanzar la mitad de los posibles votos de EAJ-PNV, es decir, a gran distancia el primero del segundo, y luego el tercero tendríamos un descenso pequeño de un 16,6% al 15,3% del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, es decir, un 1,3% de descenso. Luego tendríamos un descenso también del Carrequín Podemos, que descendería del 10,6% al 8,4%, un 2,2% de descenso. El Partido Popular descendería del 6,4% al 5,2%. Y Vox, al igual que en Araba, subiría un punto porcentual, subiendo del 0,9 al 1,9% de los votos. ¿Y esto cómo se traduciría en juntas generales de Vizcaya? En Guernica se traducirían en estos 51 junteros. Y AJPNV superaría por primera vez la mayoría absoluta en solitario, obteniendo de 25 junteros a 26. Euskal Herria Bildu subiría 2 junteros, eso los quita a el Carrequín Podemos, entre comillas, ya se sabe, los votos son de la gente, no son de nadie, y por lo tanto no se puede atribuir ni que los asientos ni que los votos son de tal o cual partido. Se suele hacer esta explicación así en radio y televisión. Pero ciertamente, subiría Euskal Herria Bildu de 10 a 12 junteros. Partido Socialista, sorprendentemente, a pesar de haber bajado en el porcentaje de estimación de voto, quedaría con los mismos junteros, 8 antes, 8 ahora. El Carrequín Podemos sería el que descendería en 2 junteros, bajando de 6 junteros a 4. Y el Partido Popular seguiría su escala descendente, prácticamente quedándose, como luego veremos en Guipúzcoa, en
de 2 junteros a un único juntero, cuando en teoría estuvieron, se supone, que a punto de cambiar la correlación de fuerzas en Bilbao, en Getxo, incluso hasta el punto de que el 40% de la afiliación del PP en Euskadi estaba en Getxo. Pero bueno, ciertamente las cuestiones al final se deciden por las urnas y la gente es la que vota en las urnas, y de 51 parece que se pueden quedar de 2 en 1. Y por tanto, ciertamente aquí podría darse la circunstancia de que hubiera un gobierno monocolor, como pasó en el último mandato de Iñaki Azkuna, donde obtuvo 15 concejales de un total de 29 en Bilbao. Y por tanto, aquí tenemos el hemiciclo de sus 26 posibles junteros de AJPNV, con los 12 del líder de la oposición, Euskal Herria Bildu, los 8 del Partido Socialista de Euskadi, 4 del Elkarrekin Podemos y el único del Partido Popular en Vizcaya. Continuamos con Guipúzcoa. En Guipúzcoa se da la curiosa circunstancia donde, con una nueva candidata, Eider Mendoza, con Marc Lorano retirando su presencia tras varios mandatos al frente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, la JPNV obtiene un pequeño ascenso en número de votos a través del porcentaje de los mismos, de 35,9 a 37,1%. Y a continuación, el Elkarrekin Podemos vemos también que desciende, como los otros dos territorios, de 9 a 7,8, es decir, un 1,2%, lo cual resulta curioso porque tenemos a Euskal Herria Bildu con 31,9, ascendiendo, ¿cuánto? 1,2% de los votos, con 31,9 a 33,1. El Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, desciende ligeramente de un 17,3 a un 15,9%, y el Partido Popular se mantiene más o menos estancado desde un 4,8 a un 4,2%. Estamos hablando ciertamente de un nivel global, por eso se puede dar la circunstancia de que en un nivel global en Guipúzcoa, no teniendo el mínimo del 5% o no teniendo un mínimo de votos, al ser en circunscripciones dentro del ámbito foral, no es circunscripción única, juntas generales, puede ser que, como vamos a ver a continuación, el Partido Popular pueda obtener un juntero. Y Vox no pudo presentar, parece ser, o no apareció, no compareció en Guipúzcoa en una lista, lo cual es sorprendente, porque vemos la situación respecto a los otros dos territorios, pero en Guipúzcoa parece como que no hay referencia, y obtiene un 1,4% en las elecciones del ámbito de mayo, con esta estimación posible de voto de marzo, a 2 meses y un día de las elecciones. Y vamos a ir al ámbito de la posibilidad de transmisión a resultados en junteros de esta intención de voto. El PNV, con Eider Mendoza en la cabeza, subiría de 20 junteros a 21 junteros. Euskal Herria Bildu haría lo propio, subiendo de 17 junteros a 18. El Partido Socialista mantendría el número de escaños en juntas generales de 9 a 9. Por tanto, ciertamente sería viable la posibilidad de mantener el actual Ejecutivo Foral en Guipúzcoa, que está liderado por Marc Lorano y compuesto por AJPNV y el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. El Elkarrekin Podemos, la que se desploma, y siguiendo esa estela de lo que algunos dicen, medios de comunicación, se desangraría con la mitad de los escaños en juntas generales para ceder uno a AJPNV y otro al Euskal Herria Bildu. Y tenemos al Partido Popular manteniendo su único escaño en juntas generales de Guipúzcoa, siendo testimonio de este partido importante en España, pero que por lo menos en las elecciones forales estamos viendo que por lo menos en Vizcaya y en Guipúzcoa han
previsto esta encuesta ser designados con un solo juntero en cada territorio histórico. Y aquí tenemos la traducción al hemiciclo con 21 junteros para la JPNV, 18 para Euskal Herria Bildu, 9 para el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, 2 para el Elkarrekin Podemos y 1 para el Partido Popular en Guipúzcoa. Vamos a ir a la hermana foral de Navarra, porque también tienen elecciones forales, porque sus juntas generales son el Parlamento Foral de Navarra. Y aquí tenemos la situación en donde el grupo de España, Navarra... ¿Cómo era? ¿España o Navarra? Da igual, son lo mismo, ¿no? Navarra foral y española, ¿no? Pues bueno, pues entonces Navarra suma, ¿no? O Navarra sumisa, como decían algunos, ¿no? Se rompe en dos, lo mismo que los tránsfugas de Sergio Sayas y Carlos García Danero han hecho un acuerdo con el Partido Popular para ir en sus listas las elecciones en el ámbito de Navarra el 28 de mayo de 2023. Y ahí vemos esa situación en que la fragmentación deriva de una compleja situación para el ojo en cuanto a ver el resultado de mayo de 2019 respecto a lo que vemos en azul agua marina en la columna de la posible elección de mayo a través de esta encuesta de marzo de la encuestadora Gisaker. Vemos que Unión del Pueblo Navarro, que Sergio Sayas ha llegado a decir que estaba en contubernio no solamente con Chivite, que está en contubernio evidentemente con Pedro Sánchez del Castejón, que es un líder natural en la calle Ferraz de Madrid, sino que también UPN estaba en contubernio con Euskal Herria Bildu, lo cual ciertamente para cualquier lector o espectador le resultaría tan chocante como ver a un oso panda en un mitin de Alberto Núñez Feijóo. Pero bueno, ciertamente las cosas son como se dicen ante la canallesca, como se le suele decir a la prensa. Por tanto, ciertamente ahí tenemos la situación de Unión del Pueblo Navarro tendría un 23,1% de los votos. ¡Oh, tempora, oh, mores! Ese momento con Miguel Sanz, la teoría del quesito. Parece que ese mundo ha sido roto para las futurilidades. Fútilmente el quesito quedó en el olvido y por tanto ciertamente tenemos ahí un achicamiento de espacios donde el 23,1% de Unión del Pueblo Navarro vendría seguido del 18,9% del Partido Socialista de Navarra de la señora Chivite, actualmente presidenta del gobierno de Navarra, un gobierno de coalición, por cierto, seguida de la Geroa Bai de Uxue Barkos y que incorpora, como todo el mundo sabe, a EAJ-PNV, que ciertamente tendría un ligero correctivo en el ámbito de su porcentaje de un 17,3% a un 16,7%, manteniéndose una cierta estabilidad en los resultados, y Euskal Herria Bildu haciendo un pequeño correctivo hacia arriba de, curiosamente, Geroa Bai baja 0,6% y Euskal Herria Bildu sube 0,6%, lo cual ciertamente es alucinante e increíble a pesar de lo que todo el mundo sabe respecto a la participación dentro de Euskal Herria Bildu de Mayorga Ramírez, el sector crítico de Euskal Kartasuna y toda la marejada de fondo que viene trayendo esta cola respecto a quién y cómo tiene derecho a nombrar los puestos o no de salida de Euskal Kartasuna dentro de la coalición Euskal Herria Bildu. Pero bueno, está ahí como cuarta fuerza después de Geroa Bai en esta encuesta. Y después, en quinta fuerza, aparece un sorprendente Partido Popular que hasta el momento había tenido una discreta participación en Navarra hasta el punto de que su otrora presidenta, Ana Beltrán, fue diputada, y creo que lo sigue siendo en esta legislatura, en las listas del PP en Madrid, lo cual ciertamente es algo a reseñar y a recordar al público objetivo de este vídeo. Pues ahí tenemos 11,9, seguramente inflado con esos presuntos navarristas descontentos afines a los tránsfugas Sayas y a Danero.
Después viene el marco global de Elkarrekin Podemos, pero aquí como viene Podemos con Bacharre y con Izquierda Unida, pues tenemos este marco de confluencia donde, a pesar de haber juntado lo que antes eran dos esferas de influencia, bajan del global de 7,7 a 6,3. No parecen tenerlo demasiado bien este espacio a la izquierda del PSOE en el marco estatal en algunas comunidades, lo cual diseña un futuro complicado cara al efecto de sumar del 10 de diciembre de Yolanda Díaz, pero eso llegará en su momento. En este momento estamos con las elecciones del 28 de mayo, las elecciones forales. Y por tanto ahí tenemos que Navarra, Vox, tendría un impacto seguramente por el removimiento de las derechas españolas en el ámbito de Navarra, con digamos la forma de desgajamiento de esa coalición Navarra Suma, que nunca llegó a cuajar en teoría con España Suma para el Congreso de los Diputados, pero en parte sufrió ese escándalo donde, recordemos, que fue la dirección política regional de Unión del Pueblo Navarro la que dijo a sus dos diputados lo que tenían que votar y no les gustó y se insurreccionaron convirtiéndose en tránsfugas. Pues ahí tenemos parte del desgajamiento con ese ascenso de 1,3 a 4,4 de Vox en Navarra, a diferencia de sus hermanas forales en el ámbito de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, donde apenas sube un punto porcentual en estos 4 años. Vamos a el ámbito del Parlamento Foral, donde, como se ve ahí, estaban en 20 escaños los de Navarra Suma, que se dividían en 15 escaños para Unión del Pueblo Navarro, 3 para el Partido Popular y 2 para Ciudadanos. Es un partido que evidentemente tuvo esa conversión como Saulo de Tarso en la foralidad, en la idea de que para poder incorporarse a esa coalición tuvieron que abjurar de su antiforalismo para abrazar el foralismo, por lo menos la versión UPN, y así poder obtener 2 escaños, uno de los cuales, Carlos Pérez Nievas, venía de liquidar Ciudadanos de Navarra, bueno, el CDN de Juan Cruzalli, un partido que entre 2007 y 2009 se fue al otro barrio, pero bueno, finalmente fue en 2011 cuando se ejecutó la liquidación por cierre y bueno, pues de entonces a ahora varios de sus antiguos miembros pues han derivado en otras circunstancias políticas. Ahora se puede abrir un melón interesante de lo que CDN fue respecto a lo que ha sido el PAR en Aragón, pero eso sería otra historia bastante prolija, aunque interesante. Bajaría UPN desgajada. Recordemos, UPN propiamente tuvo 15 de esos 20 escaños, por lo tanto, se puede decir con propiedad que bajan UPN de 20 a 12 o de 15 a 12. Lo dejo al arbitrio de cada uno de vosotros y vosotras. El Partido Socialista haría un pequeño correctivo hacia abajo, o tal vez no, estaría pudiendo revalidar esos 11 parlamentarios forales, o bajar uno técnicamente, o disputarlo con Geroay, aparentemente, porque la horquilla está en Partido Socialista de Navarra y en Geroay, que Geroay obtuvo 9 parlamentarios forales y puede mantenerlos o descender a 8. Euskal Herria Bildu, a pesar de que tenemos esa situación de correctivo de bajar Geroay en teoría con un 0,6% de los votos y Euskal Herria Bildu subir un 0,6% de los votos, tendríamos esa situación en donde Euskal Herria Bildu sería la que subiría un parlamentario foral de 7 a 8 y Geroay estaría aspirando aquí a mantener sus 9 parlamentarios. El Partido Popular, que en las elecciones de esos 20 escaños de Navarra Suma obtuvo 3. Aquí, si cogemos el baremo generoso del señor Esparza para con las filas del Partido Popular, subiría el doble, bajaría de 20 a 6, pero incorporando ese ámbito de generosidad donde el Partido Popular de Navarra ha tenido 3 escaños,
duplicaría su presencia. Tendríamos el espacio de Podemos y de Esquerra en el ámbito de Batzar Izquierda Unida, que obtuvieron un diputado, y Podemos obtuvo 2, que ha estado incorporado en el gobierno de coalición, que ha sido de PSN, Geroa Bai y Podemos, con Izquierda y el ámbito del Carrequín Podemos dentro, Esquerra fuera, y como apoyo parlamentario ha sido habitualmente Euskal Herria Bildu a este gobierno, que ha sumado las más de las veces 30 escaños en el Parlamento Foral frente a los 20 de Navarra Suma. Pues así tendríamos el asunto de que después de duplicar el PP de 3 a 6, mantendrían el espacio de la izquierda al PSOE de 2 más 1 a 3. Y Vox entraría en el Parlamento Foral con 2 escaños. Por tanto, ciertamente, imaginando que el Partido Socialista de Navarra obtendría 10 escaños y Geroa Bai obtendría 9, tendríamos una situación en la que posiblemente el actual estado de cosas se mantendría igual, en donde sería presidenta la señora Chivite, y tal vez Uxue Barkos sería la vicepresidenta del gobierno foral de Navarra. Y por tanto, ciertamente aquí tenemos a continuación el hemiciclo potencial del Parlamento Foral de Navarra, con sus 12 escañitos Unión del Pueblo Navarro, 10 tal vez escaños el Partido Socialista de Navarra, con esa horquilla respecto a 10-11, tal vez Geroa Bai con esos 9 escaños que disfruta actualmente en el Parlamento Foral, pero tal vez haciendo una corrección de 8-9, Euskal Herria Bildu, que subiría a 8, el Partido Popular, que obtendría esos 6, habría que ver cuántos serían del sector verdaderamente Partido Popular y cuáles serían del sector Carlos García Danero y Sergio Sayas. 3 del espacio izquierda-esquerra, es decir, Batzar, Izquierda Unida, en el ámbito de Podemos, en Navarra, y esos 2 escañitos de Vox, irrumpiendo en el antiforalismo y la anti-España de Vox centralista, jacobina, uniformizadora, para dar sus discursos, lo mismo que una cierta malla tiene un parlamentario en el Parlamento Vasco desde el 12 de julio de 2020, pues aquí Vox entraría con 2 sobre los 50 escaños que tiene el Parlamento Foral de Navarra. Por tanto, ciertamente aquí estarían las encuestas respecto a los territorios forales de Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra de marzo, del 27 de marzo para el 28 de mayo de 2023, a 2 meses y un día de las elecciones forales. Y por tanto, ciertamente aquí tenemos la disposición en donde veremos, porque la cuestión, como se suele decir, por muchas encuestas que se digan, y además luego hay que ver cuáles han acertado más, cuáles han acertado menos, cuál es el historial, invito a la gente a revisar una cuestión que no he puesto porque no creo que sea interesante para alargar demasiado este vídeo. ¿Cuál fue la estimación de Gizaker para las elecciones en marzo de 2019 y cuáles fueron los resultados en mayo de aquel año 2019 para verificar si Gizaker tiene posibilidades de acertar respecto a ese resultado potencial? Porque ciertamente, más allá de encuestas, iba a decir, más allá de posibilidades, de estimaciones, porque evidentemente en una encuesta lo importante suele ser la muestra, el ámbito de la forma de hacerlo, la distribución, es importante la maquinaria de a la hora de elaborarla. Pues ciertamente la mejor encuesta que uno puede encontrar es el 28 de mayo a las 11 de la noche, cuando se van dando los resultados a un escrutinio avanzado, y cuando se llega al 100 es la encuesta suprema, la mágica de los resultados de la gente en lo que ha querido hacer con su voluntad soberana de emisión del voto. Esa es la verdad, la única verdad. Por tanto, ciertamente ahí tenemos la realidad, donde habla pueblo, habla, y hazlo con sentido común y como te dé la gana. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bat, beti helpean.